temática se llama Llamando a una generación a la trascendencia. Y cuando estaba meditando sobre el tema, pienso que es el Espíritu de Dios permitiéndome el espacio dentro de la misma iglesia donde Dios nos ha permitido pastorear en los últimos 4 años, de llevarle a la iglesia un mensaje que enfoque el pensamiento y el corazón en el propósito con el que Dios nos ha llamado. Diga conmigo, fui llamado para impactar. Diga conmigo, fui llamado para trascender. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo fui llamado para hacer algo importante, algo extraordinario en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? A ver, extiendan sus 2 manos hacia este altar y díganlo conmigo. A ver, diga conmigo, me pongo de acuerdo con el predicador. A ver, dígalo conmigo porque así no suena bien. Diga conmigo, me pongo de acuerdo con el predicador, que lo que esta noche Dios me va a declarar va a generar una reacción espiritual dentro de mí, y voy a convencerme mental y espiritualmente de que mi destino es trascender y dejar un impacto en la sociedad y en el mundo que Dios me ha dado como heredad. Diga, Señor, gracias por ponerme en este tiempo y en este espacio frente a estas necesidades. Diga, todas las voy a vencer por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 3 verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Lucas 3 verso 1 en adelante. Diga conmigo, llamando a una generación a la trascendencia. ¿Cómo se llama el mensaje? Llamando a una generación, ¿a qué? A la trascendencia. Ahora, dice el pasaje que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de ¿qué? El bautismo del arrepentimiento para el perdón de ¿qué? Para el perdón de pecados. Sáltese al verso 21. Entonces dice la palabra que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Lo tienen allí? Colosenses capítulo 1 verso 15, por favor. Colosenses capítulo 1 verso 15. Dice la palabra, dígalo conmigo en voz alta, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso siguiente, porque en Él, diga conmigo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. ¿Qué cosas? Diga conmigo, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Diga, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Otro pasajito, por favor, y quiero que vayan conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas como... A ver, léalo conmigo otra vez, dígalo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Quiénes son de Dios en este lugar? Dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en donde, que el que está en el mundo. Basado en este pasaje, quiero ubicarlos brevemente y no quiero ni abusar del espacio ni del tiempo, pero sí quiero aclarar con base en los pensamientos que le acabo de transmitir. Hace 2000 años atrás aparece Jesús en la escena de la historia. Y
cuando usted ve aparecer a Jesús en la escena de la historia, Lucas ubica a Jesús en un contexto histórico con gente, con hombres, con palabras, con nombres y con situaciones que ellos vivían hace 2000 años, que haría pensar que el destino de la nación de Dios, la nación de Israel, estaba ensombrecido por el dolor, la esclavitud y la necesidad. Ahora, la nación de Israel se constituyó. La nación de Israel se constituyó como nación a partir del instante en que Dios le dio una promesa a Abraham: en tu descendencia bendeciré todas las naciones de la tierra. ¿Están allí ubicados conmigo? El pasaje dice adicionalmente que no solamente nace la nación de Israel, sino que Dios le da una promesa. Hay incorporada para la nación de Israel una promesa: que serán bendición y nunca maldición, que estarán arriba y no que estarán abajo, que serán bendecidos y que no habrá maldición. Sin embargo, escúcheme, es posible, ahora la pregunta que hago es posible que después de que Dios bendiga a alguien y le prometa grandeza, bendición, riqueza, prosperidad, paz, libertad, caiga en la esclavitud? Y yo quiero mostrarles a ustedes algo tenaz, y es que la nación de Dios, a la que Dios había escogido originalmente para heredar la bendición, la prosperidad, la trascendencia en todas las áreas de la vida, cuando Jesús de Nazaret aparece como respuesta para la nación está presa, la nación está cautiva, la nación no está viviendo en libertad y tampoco está viviendo en prosperidad. No vive ni en paz, no tiene libertad, no tiene prosperidad. La pregunta es que Dios trazó ese proyecto de vida para ellos. Dios planificó ese plan, o Dios hizo este plan con la nación de Israel, y usted va a encontrar que no fue así. La nación de Israel, escúcheme, aunque tenía promesas, diga conmigo, tenía promesas, vivía en contra de ellas, y como consecuencia cosechaba los efectos que dice la palabra. Ahora mírame acá. Cuando Dios quiso cumplirle la palabra a Moisés, a la descendencia de Abraham, 400 años después de Abraham, Dios los encontró en la misma condición, esclavos. 400 años después de Abraham, Dios habiéndole dado la promesa a Abraham, Dios los encuentra esclavos. Tiene que levantar un libertador, se llama Moisés, y el libertador lo que trae son códigos espirituales para ordenarle la mente y el corazón a la nación. Mírame acá, ¿para qué Dios trajo las leyes? Las trajo para regular la conducta y el estilo de vida de la nación, a fin de que la nación que había sido edificada originalmente para recibir bendición, la recibiera. Sin embargo, encontramos que la nación de Israel hizo todo lo contrario a lo de Dios. Dios trae a Moisés, les promete la libertad y les promete llevarlos a la tierra prometida. Y cuando los va a sacar, para poderlos sacar de una manera sobrenatural, Dios los pasa por el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo Dios hace algo extraordinario con la nación de Israel. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 2. Dios a la nación de Israel que saca de Egipto de esclavitud, de opresión y de necesidad, para poderlos llevar a la tierra prometida, los tiene que bautizar. A todos los tiene que bautizar. Dice la Biblia, y todos, díganlo conmigo, léanlo conmigo en voz alta, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mírame acá. Para Dios poder sacar a Israel de Egipto, de cautividad, Dios necesita bautizarlo, y el bautismo en la Biblia tiene que ver con transformación, con cambio de identidad y de carácter. Para eso Dios tiene que meterlos en el mar, porque ellos salen con mente de esclavos, actitud de esclavo, y en el propósito de Dios de pasarlo por la nube y por el mar está en que la nación de Israel deje las viejas costumbres y las viejas actitudes que lo anclan a la derrota, que lo anclan a la esclavitud. Y mira, cuando Moisés ya ha sacado a Israel hacia Egipto, de Egipto hacia la tierra prometida, lo que Dios le dice a Moisés es: sube y toma la tierra.
Y Moisés tiene una idea: enviaremos espías, y en los espías nos traerán las noticias de lo que está allí. Cuando todos fueron y miraron la tierra, la vieron hermosa, abundante, pero llena de gigantes. Y cuando regresaron dijeron: Dios nos entregó a la muerte. Esta gente es más poderosa que nosotros. Nosotros no podremos contra ellos. Como consecuencia, mírame acá, la generación que fue bautizada en la nube por Moisés para llevarlos a la tierra prometida, retrocedió en el espíritu y se regresó emocional y espiritualmente a Egipto. Ellos no regresaron físicamente, pero ellos emocional y espiritualmente no pudieron salir de Egipto. ¿Y sabe qué dijo Dios? Aunque fueron bautizados en la nube y en el mar, no entrarán a la tierra, porque en el bautismo que les impuse a través de la nube y del mar, no fueron transformados. Mírame acá, usted y yo tenemos promesa para impactar. La promesa de Dios es que la iglesia es la que va a modificar las estructuras de la sociedad en la que nos estamos moviendo. La promesa que Dios tiene para usted y para mí como cuerpo, como iglesia, es que los que van a impactar y a generar la transformación de la nación somos nosotros, el pueblo de Dios. Pero escúcheme, no se puede pretender transformar la nación con la mente anclada al pasado, con la mente y el espíritu anclado de donde Dios nos sacó. A Dios le tocó, mira acá, por 40 años mantener a esa generación que tenía mentalidad de esclavo, que se querían regresar a Egipto. A Dios le tocó procesarlos en el desierto 40 años. Y la palabra procesarlos suena suave, porque realmente lo que Dios hizo con aquella generación fue que se tomó 40 años para que muriera aquella generación, que cuando salió de Egipto, de la esclavitud a la tierra prometida, aunque Dios los bautizó, no quisieron cambiar. Levanta su mano derecha conmigo, a ver, diga conmigo: Señor, yo estoy siendo llamado a la trascendencia, pero es posible que lo que le pasó a Israel me pase a mí, que yo quede con mi mente anclada al pasado, a la frustración, al dolor, que no tenga la capacidad de entender el lenguaje de Dios y de vivirlo. Diga: Señor, yo levanto mi mano en esta noche para que tú derrames un bautismo de transformación en mi vida. Diga: no quiero regresar a mi casa repitiendo el mismo lenguaje, las mismas actitudes, las mismas palabras, las mismas acciones. Diga: Señor, yo por el poder de la palabra voy a asumir el papel que tomó Caleb y Josué cuando vieron los gigantes. Dijeron: vamos por ellos, porque más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Levanta su mano y aplauda al Rey de Gloria sobre su cabeza. Diga conmigo: lo creo. Ahora mira acá. Cuando termina de morir el último, y el último es Moisés, el último es Moisés, Dios lo lleva al monte Nebo. Y en el monte Nebo, en el libro de Deuteronomio capítulo 34 verso 1, está la forma como Dios le mostró la tierra. Mira que Moisés salió con la promesa: vas a entrar a esta gente a la tierra prometida. Pero el mismo Moisés incurrió en una falta a los ojos de mucha gente, una falta menor. Dije a los ojos de muchos, una falta menor. ¿Cuál era la falta? Cuando la nación se volvió a quejar la segunda vez por agua, la primera vez Dios le dijo: golpea la roca y la roca te brotará agua. Y Moisés la golpeó y brotó agua. Pero en la segunda ocasión Dios le dijo: no le golpees la roca, háblale y ella te emanará agua. Y entonces se ensoberbeció Josué, porque vio la rebeldía del pueblo de Israel, que volvió a quejarse contra Dios. Y entonces Moisés, lo que dice la palabra es que, enojado, golpeó la roca y dijo: ¿acaso Dios no le puede volver a sacar agua a ustedes de esa roca? Y golpeó la roca. Dios no le dijo golpéale, le dijo háblale. Y escúcheme acá, en los modelos de Dios usted y yo no podemos cambiar los diseños de Él, la dirección de Él, y obtener bendición que no añada tristeza. Usted y yo modificamos los principios que Dios tenía, y usted y yo empezamos a variar el resultado final. Modificamos las bases sobre las que nos movemos ahora, y el resultado final no es lo que Dios había presupuestado, sino lo que tú edificaste con la actitud que asumiste. Nunca Moisés jamás habría
golpeado la roca si él hubiera sabido que le iba a costar la heredad. Y Dios le dijo: súbete al monte. Dije Deuteronomio 34:1, lo va a leer cuando llegue a casa. Y entonces Dios le muestra. Y mírame acá, porque los que no conocen Palestina y no han viajado como yo a través del internet, tengo que decirlo porque ¿cómo lo puedo agregar? Los que no han viajado como yo, que tengo algunas aplicaciones en mi computador donde yo puedo viajar en 3D. Y entonces yo subo por el monte Nebo y no me canso, desciendo por las riberas del monte y me acerco al río Jordán y no me canso tampoco mucho. Pero mire, tengo una claridad acerca de qué pasó. Cuando Dios lo subo al monte, desde el monte se puede ver el río Jordán y hasta el mar que llaman ellos el mar oriental, el mar occidental, o sea, el mar Mediterráneo. Y Dios le dijo a Moisés: mira la tierra, pero no vas a entrar a ella, porque no me glorificaste en el tema de las aguas, de la rencilla. Te llenaste de furor, actuaste con ligereza. Mírala. Toda esa tierra que tú ves es tuya, de tu descendencia, pero tú no entrarás a ella. Y Dios lo que le dijo fue: sube a Josué, úngelo en tu lugar, y él meterá a la nación a la tierra prometida. Él meterá a la nación a la tierra prometida. ¿Y sabe qué hace Josué? Sube con Moisés. Moisés muere en el monte. Mírame acá, Moisés muere en el monte y a Dios le toca sepultar a Moisés, mandando al ángel Gabriel para que lo sepulte el cuerpo. Porque como los hebreos venían de Egipto y los mejores embalsamadores de cuerpos de todos los tiempos son los egipcios, la tentación que habría tenido la nación de Israel de embalsamar a Moisés y de preservarlo como un ícono religioso era imposible evitarlo. ¿Y qué le tocó a Dios? Sepultarlo. ¿Y quién estaba con él? Josué. Quiere decir que con seguridad Josué habría participado del hecho. Y a Dios le tocó pelear a través del ángel Gabriel, que lucha contra el diablo para enterrar a Moisés en lo alto del monte. Y cuando desciende Josué, desciende, diga conmigo, desciende con la unción para meter a la nación a la tierra prometida. Y dice la Biblia que cuando desciende Josué, Dios le dijo a Josué: hoy te voy a exaltar delante de los ojos de la nación, para que la gente vea que así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Vaya y envía delante de ti los sacerdotes que llevan el arca, porque ahora mismo no pueden pasar hacia la tierra prometida, porque hay una división. El río Jordán está crecido, y mientras no pasen la división del río Jordán, no podrán heredar la tierra. Y entonces Josué envía a los sacerdotes adelante. Mira acá, los envía adelante. Ellos abren camino. Ellos van adelante, 1 kilómetro adelante. Diga conmigo, 1 kilómetro, y atrás va el pueblo. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca pisan, ponen sus plantas de sus pies dentro del agua, el río Jordán se abre. Diga conmigo, el río Jordán se abre. Mírame acá por favor, porque quiero que observe los detalles y no lo pierda. Para Dios sacar a Israel de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida, los bautizó en el mar. Porque no puede haber heredad hasta que usted no pasa el proceso de ser sumergido en la presencia de Dios, sumergido en lo que Dios ha determinado, que es lo que genera el cambio. Y en este caso, para usted y para mí, se llama Jesús. Escúcheme, hasta que la nación de Israel, esa que nació en el desierto, que no estuvo en esclavitud, necesitaba ser bautizada. Y Dios dijo: el Jordán es un buen río. Y mírame acá, si todos en la nube y en el mar fueron bautizados por Moisés para entrar a la tierra prometida, ahora 40 años después, todos en Josué y en el río Jordán fueron bautizados. Escúcheme acá, el río Jordán representa la división que separa al creyente de la esclavitud de la herencia. Es lo que divide, escúcheme, es lo que divide, lo que separa al creyente de la esclavitud, del desierto, de donde no hay nada,
a heredarlo y tomarlo todo. Y dice la Biblia que cuando Josué pasó, inmediatamente el maná que estaba para proveerles diario cesó, porque encontraron espigas nuevas y se empezaron a alimentar con los frutos de la tierra. Pero yo le hago una pregunta: ¿de verdad Josué pasó a Israel a la tierra prometida? Y míreme acá, porque yo sé que usted está interpretando correctamente el mensaje. O sea, usted va haciéndose preguntas a medida que pasa el mensaje, pero yo le hago una pregunta: ¿será que Josué, el heredero de Moisés, el que pasó a Israel por el río Jordán, que significa el que desciende, será que de verdad Josué cumplió su propósito? Y usted, cuando va a la Biblia, al libro de Hebreos capítulo 4 verso 7, si no estoy mal, dice que no fue así. Mírenme acá, por favor, porque nosotros siempre, cuando vamos a la historia bíblica, encontramos, escúcheme, que Israel entró a la tierra prometida. Pero yo quiero decirle una palabra, y es: nunca fue así. Porque cuando ellos entraron a la tierra prometida, algo que quedó claro es que ellos siguieron siendo esclavos con mentalidad vieja en la tierra de la heredad. Y con esa mentalidad, más bien, con esa actitud y ese pensamiento, nunca puedes pretender tomar la heredad que Dios tiene preparada para ti. Yo quiero que levantes tu mano derecha y diga conmigo: Señor, enséñame que si yo no cambio y transformo mi manera de pensar por lo que dice la palabra, por el consejo de Dios, me voy a quedar soñando del otro lado. Y si paso a la tierra prometida, diga, viviré como esclavo en ella. Diga, y yo no quiero eso. No quiero ser ni un hombre ni una mujer, diga conmigo, de necesidad y aflicción, que herede a la generación que viene necesidad o adversidad. Diga conmigo: voy a ser una generación de impacto en el nombre de Jesús para las próximas generaciones que vienen. ¿Cuántos dicen amén? Le aplaude usted al Señor con alegría. Y mira acá, que me pusieron el libro de Hebreos capítulo 4 verso 7, verso 8, verso siguiente, léanlo conmigo, el verso 8, léanlo conmigo todos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Verso siguiente: por tanto, quedaba pendiente un tema. Diga conmigo: quedaba pendiente un ¿qué? Un reposo. Escúcheme, el reposo en el contexto espiritual no tiene que ver con un día, tiene que ver con un estado del alma y del espíritu del hombre. El reposo es cuando el hombre se encuentra con Dios y sabe que ya no está perseguido por la justicia de Dios, que Dios no lo señala de falta y de pecado, y que al contrario, el que antes era pecador ahora ha sido incrustado en la familia de Dios y pasa de ser perseguido por la justicia a ser perseguido por la bendición y por la gracia de Dios. Eso es lo que dice Dios que es el reposo. El reposo no es un acto religioso. El reposo no es un acto litúrgico. El reposo es un estado del espíritu del hombre que se encuentra con Dios y que sabe que ahora en Dios tiene heredad. Diga conmigo: tengo heredad. A ver, decláralo conmigo, diga: tengo heredad. Y yo le hice cantar la canción hace rato. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que le cuesta creer que en Dios tenemos herencia, que la bendición de Dios no es solamente salvación, sino también sanidad, prosperidad, vida abundante. Eso es lo que Dios ha prometido. Y en los labios de Jesús sonó de la siguiente manera: el diablo vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos le aplauden al Señor con alegría? Y mira, y yo puedo, para concluir prácticamente, decir, desde Josué hasta Jesús. Ahora mire lo interesante, porque Josué es una transliteración del nombre Jesús. ¿Están allí conmigo? Mírenme acá. Cuando Moisés ungió a su sucesor para pasar a la nación, a la abundancia y a la heredad, ungió en su lugar a Josué. Y Josué es una transliteración del nombre Jesús. Yeshua. Algunos, los hebreos, no le dicen a Jesús, le dicen Yeshua.
Josué. Porque el nombre Josué significa el Salvador. Y mírame acá. Josué, el heredero de Moisés, no pudo. Y la nación de Israel pasó a la tierra, pero siguió siendo esclava en la tierra. Por eso entraron los babilonios y los sacaron de la tierra, porque ellos se cargaron adentro la idolatría y la maldad que traían desde Egipto. Y a Dios le tocó sacarlos y golpearlos y disciplinarlos para que entendieran que ese no era el proyecto de Dios. 1400 años después, diga conmigo, 1400 años después. ¿Ha visto usted las películas? Cuando dicen 1000 años después, 1400 años después aproximadamente, Jesús aparece en el mismo punto. Míreme acá. A mí me pareció extraordinario que Jesús no se hizo bautizar en el río Jordán, en un punto distante o lejano, sino que especifican los evangelios dónde se bautizó Jesús. Y cuando los arqueólogos fueron a mirar dónde se bautizó Jesús, Jesús se bautizó en el mismo punto donde la nación de Israel cruzó el río Jordán 1400 años atrás. Allí donde Josué abrió el mar, o más bien el río, para que la nación de Israel pasara. Pero la nación de Israel, diga conmigo, sí pasó, pero no pasó. Diga conmigo, sí pasó, pero no pasó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, yo no sé si usted conoce creyentes que son cristianos pero no son cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Y son creyentes que uno dice creen pero no creen. ¿Cuántos dicen amén? Porque escúcheme, aunque están en la iglesia y pertenecen a una denominación en particular e incluso la defienden a capa y espada, no tienen los códigos del reino adentro. Hablan contrario al reino, piensan contrario al reino, actúan contrario al reino. Y la nación de Israel 1400 años después, escúcheme, aparece, escúcheme, no el ungido de Moisés, aparece el ungido de Dios en el mismo punto geográfico, como que volviéndose 1400 años atrás, donde Josué no pudo llevar a la nación hacia la bendición. Jesús aparece. Y el libro de Lucas que leíamos dice que apareció Juan el Bautista bautizando allí, justo en el mismo punto, y dice que llamaba a la nación de Israel al arrepentimiento. Míreme acá. Era una cosa sencilla. Entraron por un punto equivocados y el Dios del cielo les está diciendo: retornen al punto donde pasaron y no pudieron trascender, regresen al punto correcto. Y Jesús, aquel día en que va a bajar a las aguas, Juan el Bautista, cuando lo ve, dice: vio el Espíritu sobre él. Y cuando Juan el Bautista ve el Espíritu sobre Jesús, la expresión de Juan es: Señor, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y mira la frase de Jesús: deja a Juan, porque es necesario que cumplamos con la justicia de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Es necesario que cumplamos con la justicia de ¿quién? ¿La justicia de quién? Míreme acá, la frase es: si tú estás llamando a los pecadores al bautismo para que puedan entrar desde este punto donde la nación se quedó atrás 1400 años por causa del pecado, entonces en el mismo punto vengo yo. Y ojo, no vengo por mí, porque no soy pecador, vengo por todos los hombres. Escúcheme acá. Y en el instante en que Jesús baja las aguas del bautismo para cumplir la justicia de Dios, Él se bautiza por los pecadores, pero no se bautiza por Él, se bautiza por todos los pecadores de todos los tiempos. Y Jesús opera un milagro extraordinario, una cosa sobrenatural que los teólogos le llaman la asimilación. Diga conmigo, la asimilación. Luego, me voy a hacer entender esta noche. ¿Tú eres padre? ¿Eres papá? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Pregunto, ¿amas a tus hijos? ¿Estarías dispuesto a dar cualquier cosa por ellos? Sí. ¿Estarías dispuesto a sufrir un dolor para que ellos no sufrieran? Sí. ¿Estarías dispuesto a morir para que ellos no murieran? Sí. Lo puse en dificultad.
Faisuli, amas a tus hijos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ellos? ¿Darías tu vida por ellos? Pregunto, ¿trabajas por ellos? ¿Te esfuerzas por ellos? La pregunta es ¿por qué lo haces? ¿Sabe por qué? Mírame acá. Porque los hijos un día estuvieron adentro. Cuando usted y yo vinimos a la vida, ¿sabe cómo vinimos? Los padres, nuestros padres nos asimilaron. Mírame acá. Usted y yo estuvimos en el seno de nuestro padre y en el seno de nuestra madre. Yo no sé si usted lo sabía, pero nosotros no venimos de afuera, nosotros venimos de adentro de nuestros padres. Y ¿sabe qué? Como nosotros venimos de adentro, aunque salimos de ellos, hay una conexión sobrenatural donde, escúcheme, los padres asimilan todo lo que los hijos viven. Es más, algunas veces he tenido que tratar personas que vienen con sus hijos, y en alguna ocasión una mujer me vino y me dijo: pastor, mi hija tiene cáncer, pero yo la vi a ella más demacrada que su propia hija. Y yo le dije: ¿a quién ha golpeado más la enfermedad? ¿A tu hija o a ti? Y me dijo: a mí. ¿Sabe por qué? Porque es una cosa sobrenatural. La asimilación que los padres hacen de los hijos es hasta la muerte. Hay una conexión espiritual entre el padre, la madre y los hijos que no se puede romper, casi que